Mis hermanos, buenas tardes, tengan todos ustedes. Les damos la bienvenida, como todos los lunes, 7 de la tarde-noche. Estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México a este su programa Espíritu Santo Ven. Y la bienvenida, como siempre, también en nombre de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México, de nuestro pastoría, Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz, de nuestra hermana Rita Torres, de todo el equipo que tenemos en esta bendita comisión, su hermana Brenda Leiva, apostolado de la Nueva Evangelización. Ane, una oración poderosa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Señor Jesús, reunidos en tu nombre, nos consagramos a ti, junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado, y todo lo que no provenga de ti, en tu nombre. Y con el poder de tu preciosa sangre lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo, junto con sus insidias y tentaciones, y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén. Mis hermanos, pues en estas fechas, en días como estos que estamos viviendo, ya próximos a la venida del Mesías prometido, de esos días maravillosos, pues nos encontramos en estas fechas, no sé a ustedes, pero nos suele pasar a algunas personas, digamos, con sentimientos encontrados, que por un lado son de alegría, porque pues se tiene por costumbre en la gran mayoría del mundo católico cristiano de reunirnos en familia, hacer lo posible por reunirnos en familia para festejar el verdadero sentido de la Navidad. Y el verdadero sentido es esa venida de nuestro Señor Jesucristo, que es la que celebramos el 24 de diciembre. Y sentimientos encontrados también porque, pues la tristeza también que nos embarga por la añoranza de los que ya no están, de los que ya partieron, ¿sí? Y que los extrañamos, y que hay momentos en que nos vienen esos deseos, ese pensar. ¿Los volveremos a ver? Y la palabra de Dios nos contesta, claro que los volveremos a ver, pero que principalmente depende de nosotros el que tengamos y volvamos a tener ese encuentro con ellos. Por fe, mis hermanos, por fe, todo se mueve por fe en nosotros los católicos. Sabemos que hay otra vida maravillosa, no solo por fe, por lo que que es lo más importante, obviamente, por lo que las palabras de Dios nos enseñan, nos narra, ¿no? Lo que nuestros antepasados, nuestros profetas, cuando se nos enseña, se nos dice, se nos asegura que Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Y pues me viene a la mente en este momento, aquel momento de la transfiguración, cuando aparece Moisés y Elías con el Señor. Ese es nuestro Dios.
Pero también, mis hermanos, y creo que más en estos días nos damos cuenta de el porcentaje enorme de las personas que hacen de estos días hermosos de bendición fiestas paganas, fiestas de pues una alegría ficticia, de regocijo, gozo en las cosas que el mundo les ofrece, de borracheras, Santa Madre de Dios, ¿sí? Y que estas personas precisamente que no creen en que hay otra vida y por lo mismo corren los riesgos por descuido de dónde van a pasar su eternidad o en qué momento se pueden y tienen la oportunidad de encontrarse con sus seres queridos que también se preocuparon por dónde iban a pasar su eternidad. Y que por descuidados, mis hermanos, Santa Madre de Dios, se pueden encontrar con esa terrible realidad. Fíjense que dándonos cuenta de las cosas bellas que hay en la vida, y que bueno, que gracias a Dios se nos permiten tantas cosas buenas. El deporte es uno de ellos, precisamente en estos días que a nivel mundial se ha vivido la euforia de la Copa del Mundo. Me viene a la memoria algo que en algún momento nos compartía el padre Tomás Forres, que en paz descanse, un sacerdote carismático. Lo he compartido, pero pues no quiero dejar de hablar de esto porque ahorita sigue la euforia, ¿no? Y más con este triunfo de nuestros hermanos argentinos, que están felices, contentos, qué decir del Santo Padre, ¿no? Que es un aficionado realmente de hueso colorado al fútbol. Esto que nos compartía el padre Tomás Forres se enlaza de alguna manera con un video que tuve la oportunidad de recibir del padre Ángel Espinosa de los Monteros. Y entonces el padre Ángel Espinosa de los Monteros hacía esta reflexión sobre esto que está pasando en el mundial y que nos ha tenido a los que nos gusta, a mí me gusta verlo, gritos o muy gritona, etcétera. Entonces, el padre nos decía que si analizáramos profundamente lo que está pasando en el terreno de juego, que hay personas que se desenvuelven en lo que les corresponde, ¿sí? Pero que cuando el entrenador se da cuenta que algunos de los jugadores no está dando el 100% que se espera de ellos, o está distraído, perezoso, o nada más pasando la bolita, haciéndose un poquito el loco, pues inmediatamente lo cambia, lo saca, ¿sí? En el terreno espiritual, mis hermanos, no sucede así. No te pueden cambiar si te estás portando mal. Si estás siendo perezoso en el terreno espiritual, eres y somos, mis hermanos, irrepetibles, únicos. Nadie nos puede sustituir. Y todos hemos llegado a este mundo con una misión. Y tu misión es única. Esa es la parte que nos compartía el padre Espinosa de los Monteros. Y en esto de las misiones, por eso insistimos mucho en que es importante compartir con los que nada más andan pasando la bolita y están corriendo el riesgo de perderse una eternidad en la presencia de Dios. ¿Por qué les cuento esto? También a una mística del siglo pasado, nuestro Señor, que sigue hablando el día de hoy todavía
algunas personas que Él ha escogido con misiones muy específicas, muy especiales, muy universales. En uno de sus mensajes, que habla precisamente cuando las personas se mueren, de que nos demos cuenta que después de muertos, pues todos estamos iguales en el sentido físico, ¿sí? Somos polvo y ceniza o huesos secos. Entonces, en ese mensaje, el Señor le decía lo que significaban los bienes de este mundo, ¿no? Y ese mensaje importantísimo terminaba diciéndole, y a mí se me ha grabado muchísimo: recuerden que están aquí como pasajeros. Y nos lo dice la palabra de Dios, pero encargados de una comisión muy importante: su salvación y la salvación de sus hermanos. Y si no cumplen este encargo, en vano nacieron, crecieron, lucharon. Y lo que es peor, dice Jesús, en vano derramé mi sangre por ti, porque por tu descuido te condenarás. Y vuelvo a repetir esas hermosas palabras que el Señor sigue diciendo para cada uno de nosotros, mis hermanos, y para que lo compartamos con los que viven en la negligencia de su vida espiritual. No he muerto en una cruz, dice Jesús, para llenar de almas el infierno, sino de elegidos el paraíso. Vamos entendiendo esta parte. Y regresando un poco a lo que compartió el padre Tomás Forres en un retiro que tuvimos la oportunidad de estar allí en Miami, él decía que, y bueno, pues me vino a la memoria por estos semanas que hemos estado viviendo del fútbol. No recuerdo en qué año porque no tengo memoria para tanto, pero cuando hubo una final que fue precisamente una vez también Francia con Brasil y se jugaba el campeonato del mundo y que, bueno, pues como se suponía, el gran favorito era Brasil, obviamente, como también lo llegó a hacer en esta ocasión, pero bueno, no se le hizo Brasil a los hermanos de Brasil. Entonces el gran favorito era Brasil, y ándale que le gana Francia. Y entonces el padre Tomás Forres nos decía, fíjense, viendo ese panorama, como también se vio ahora, ¿sí? Viendo ese panorama de esos hombres que lloraban como niños, pero lloraban como niños tirados en el pasto, ¿sí? No más de imaginarse cuando regresaran a Brasil, cómo los iban a recibir sus fans, ¿no? Los aficionados. Lloraban como niños, temblaban como niños, porque habían perdido una copa de metal. Porque habían perdido una copa de metal. Cuando nuestro Señor se encuentra y va camino al Calvario con aquellas mujeres que están llorando, al verlo cómo viene, recordemos cuando Él dice, no lloren por mí, lloren por sus hijos. Mis hermanos, que nuestras lágrimas tengan un verdadero valor salvífico, ¿sí? Y que nosotros tengamos esa obra de misericordia de compartir con los que están jugando en el terreno del mundo, esperando quizás tiempos extras, por si acaso Dios existe, o esperando jugarse su eternidad a penales en el último momento. Y eso fue algo que le pasó, y lo sabemos, a los pies de la cruz, a Dimas y Gestas. Había dos, y de esos dos, uno se salvó, y el otro no se salvó, mis hermanos. Hay momentos en que la misma palabra de Dios nos habla de estas situaciones, ¿no? Uno será tomado
y otro será dejado. Si nosotros tomamos en serio lo que dice la palabra de Dios. Por eso es importante compartir. Para los que viven en ese terreno de juego del mundo, olvidando que va a llegar un momento que hay una línea que no podemos pasar ni superar. Hay una fila en la que estamos todos formados, en la que no nos podemos hacer para atrás, ni nos podemos salir de la fila. Entonces, mis hermanos, hay que hablar con ellos, hay que compartir. Como decía precisamente en esa carta de San Pablo a Timoteo, para los que les guste anotar, repetir, leer y volver a leer, ¿sí? Porque es lo que estamos viviendo, ¿sí? Te ruego delante de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos. San Pablo se lo ruega a Timoteo y nos lo ruega a nosotros, hermanos. Y puesto los ojos en su venida y su reino, te digo, predica la palabra, comparte, mis hermanos, la palabra. Insiste a tiempo y a destiempo, rebatiendo, amenazando, aconsejando, siempre con paciencia y preocupado por enseñar. Pues vendrán tiempos, y desgraciadamente son los que estamos viviendo, en que los hombres ya no soportarán la sana doctrina. Y eso los estamos viviendo, pero tú comparte, insiste a tiempo y a destiempo, en la esperanza de que ese corazón deje de ser de piedra, ¿sí? Hay momentos también en que el Señor habla y dice, por todos lados manda como salvavidas para que nos salgamos de ese mar embravecido del mundo y empezamos a nadar en sentido contrario. Señales para hacerles saber que van por el mal camino, ¿sí? Por eso vuelvo a insistir la importancia de compartir. En el libro de Santiago se nos dice también, en el Nuevo Testamento, Santiago apóstol nos dice, hermanos, nos dice el apóstol Santiago, todo lo que compartimos es palabra de Dios. Por eso es la importancia. Hermanos, cuando tú compartes, y compartes, y compartes, y compartes, en fe, sabiendo que la palabra de Dios toma vida, ¿sí? Hermanos, si alguno de ustedes se extravía lejos de la verdad y otro lo hace volver, sepan esto, nos dice el apóstol Santiago, el que endereza a un pecador de su mal camino, salvará su alma de la muerte y conseguirá el perdón de muchos pecados. Su alma de la muerte, la segunda muerte. Así se llama precisamente el tema que hemos querido tratar hoy. ¿Cuál es la segunda muerte, mis hermanos? Y esto lo encontramos precisamente en el libro de Apocalipsis 20. Se nos explica cuál es la segunda muerte. La primera muerte es la muerte física de este cuerpo que llega a ser polvo, ceniza, huesos secos. La segunda muerte viene después de que tú te presentas a tu último juicio. Esa es la segunda muerte, mis hermanos. Y el libro del Apocalipsis lo explica muy bien. Dice así, entonces, dice el libro del Apocalipsis, los muertos fueron juzgados de acuerdo con lo que está escrito en los libros, es decir, cada uno según sus obras. Que compartas para que esos que andan jugando a terminar su vida en penales, a ver si logran salvarse a última hora, sepan que van a ser juzgados conforme a sus obras. Y sigue diciendo,
el libro del Apocalipsis. Acuérdense que el libro del Apocalipsis fue dictado al apóstol Juan cuando él estaba preso en la isla de Patmos. Fue dictado por un Jesús resucitado, mis hermanos. Se le manifiesta a Juan, el apóstol. El mar devolvió a los muertos que guardaba y lo mismo la muerte en lugar de los muertos, y cada uno fue juzgado según sus obras. Entonces la muerte y el lugar de los muertos fueron arrojados, ¿a dónde? Al lago de fuego. En esto consiste la segunda muerte, mis hermanos. La segunda muerte consiste en el lago de fuegos. Todos los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida fueron arrojados al lago de fuego. ¡Qué terrible, mis hermanos! ¿Y quiénes están escritos en el libro de la vida? En ese libro de la vida están escritas todas las obras que hagamos, todas las obras buenas que hagamos, ¿sí? Entonces, le decíamos eso de irte a último momento, al último suspiro. Acuérdense también que en esto de que les compartí hace rato, que la misma palabra de Dios nos dice, la palabra de Dios nos dice en Mateo 24:40, déjenme buscarlo, 24:40, nos dice lo siguiente. Ya me pasé, espérenme tantito. Se nos dice muy claramente lo que pasa con las personas, mis hermanos. Lo que les decíamos hace rato. Eres insustituible. Nadie puede hacer lo que Dios espera de ti. Nadie puede sustituir lo que tú no quieras hacer. Pero sí podemos nosotros, hermanos, ahora sí que me dirijo a los que están conectados o se van a conectar después. Sí podemos interceder, compartiendo, tocando ese corazón, esa puerta, una y otra vez. Entonces, ¿qué nos dice en el libro en el Evangelio de San Mateo 24:40? Entonces, nos dice, de dos hombres que estén juntos en el campo, uno será tomado y el otro no. ¿Qué es lo que pasó con Dimas y Gestas en el último momento? De dos mujeres que estén juntas moliendo trigo, una será tomada y la otra no. Mis hermanos, si ustedes recuerdan que lo hemos repetido también infinidad de veces, cuando la Santísima Virgen se manifiesta a los pastorcitos en Fátima, ella se conduele, llora y se les aparece San Miguel Arcángel: Señor, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Pero la Santísima Virgen dice algo también. Que hay almas, mis hermanos, que están cayendo como moscas al infierno. Porque no hay quien ore por ellos, no hay quien interceda por ellos. Y una forma de interceder es compartir palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene vida, mis hermanos. Y acuérdense que toda petición que hagamos, por eso de la falta de fe, toda petición que hagamos, nos encontramos en el libro de Romanos 10, que la fe viene por el oír, por leer, por escuchar una prédica. Viene la fe. Y que si no tienes fe, pídela, mi hermano, ¿sí? Y que cuando quieras hacer una súplica del tipo que tú quieras, se tienen que hacer en 3 pasos. Y en esto de compartir, comparten el nombre de Jesús. Cuando compartas, comparten el nombre de Jesús.
La forma para pedir y aumentar la fe, mis hermanos, acuérdense que la misma palabra de Dios nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Bueno, si no tengo suficiente fe, pues voy a ser como aquel padre que pedía la sanación de su hijo, ¿sí? Y que le dice a nuestro Señor, sí creo, eso está en el Evangelio de San Marcos 9, pero aumenta mi poca fe. Ese es el primer paso. Cuando tú estés puesta y dispuesto a hacer una petición para que un familiar que sabes que está alejado, un amigo o una amiga que sabes que está alejada de las cosas de Dios, primero pídele al Señor que aumente tu fe, ¿sí? Así como nos aconseja San Pablo, Romanos 10, ¿sí? Como nos dice esta experiencia de ese padre desesperado en Marcos 9. Creo, pero aumenta mi fe. Si la fe que tengo no es suficiente, Señor, auméntala. Segundo punto. Bueno, consejo, mis hermanos. Jesús nos dice que pidamos en su nombre. Entonces acordémonos para primero prepararnos para hacer una petición importante, sea por un familiar, sea por una situación de salud, sea por una situación de trabajo, sea por una crisis existencial, para mí o para algún familiar, para algún amigo. Primer paso. Pedirle al Señor en el nombre de Jesús, a Dios Padre en el nombre de Jesús, que aumente mi fe, para que sea una fe fuerte. Entonces, siempre terminar cualquier petición con las mismas palabras de Jesús en el Monte de los Olivos, que son las más difíciles, porque pedir es muy fácil. Yo creo que nos llevamos pidiéndole constantemente, pero acordémonos que al Señor le gusta que le sirvamos y lo amemos en los hermanos. Y eso es lo que vamos a ver ahorita, cómo nos dice que lo amemos, ¿no? Entonces, en esto de pedir, lo más difícil es terminar diciendo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es lo más difícil, mis hermanos, aceptar la voluntad de Dios, siempre. Ahora, en el libro de Tobías, como decíamos al principio, ¿cuál era el tema del programa? ¿Cómo evitar la segunda muerte? En el libro de Tobías se nos aconseja lo siguiente. Le dice Tobit a Tobías, su hijo, le da esta recomendación. Y esto es para que, hermanos, nosotros también podamos recomendarlo a esas personas. Igual hay personas que piensan o creen que tienen una vida espiritual firme, pero alejada de las obras de misericordia, ¿sí? Y solo lo hacen a su manera las cosas. Pero la palabra de Dios es la que nos debe servir de guías. Entonces, ¿qué le dice Tobit a su hijo Tobías? Y nos lo dice a nosotros. Con tus bienes haz limosna en beneficio de todos los que practican la justicia y el bien, y no vuelvas la cara al pobre, para que el Señor no aparte su rostro de ti. ¿Cómo le puedes tú pedir algo al Señor, al Dios de Israel, si tú volteas la cara cuando te encuentras con un pobre hermano? ¿Sí? Tu petición no tiene poder. Cuando haces esas peticiones sin tener en tus manos las obras de misericordia, el Señor no voltea su rostro hasta ti. Lo dice la palabra de Dios, lo vuelvo a repetir. Y no vuelvas la cara al pobre, para que el Señor no aparte su rostro de ti. Da limosna según tus posibilidades,
pero nunca temas dar, así te prepararás un tesoro para el día de la necesidad. Pues la limosna, aquí viene la promesa que se cumple, pues la limosna nos libra de la muerte, la segunda muerte, mis hermanos, la muerte del alma, ¿sí? Pues la limosna nos libra de la muerte y nos guarda de andar en tinieblas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Cómo evitar la segunda muerte? Acordémonos que hay una diferencia entre la limosna y la ofrenda. La limosna es para los pobres, la ofrenda es la que damos en las santas misas. Y hay otro momento, ¿sí?, en que el arcángel Rafael, ¿sí?, acuérdense, aquí es Tobit que le dice a Tobías y le recomienda esto para pues la limosna nos libra de la muerte. ¿Y qué le dice el arcángel Rafael, que se le aparece a Tobías? Acompaña a Tobías, ¿sí? Esto lo pueden encontrar ustedes en el libro de Tobías, Antiguo Testamento, ojalá y lo pudieran leer todos, pero esto que viene sobre las limosnas y que el mismo arcángel Rafael les recomienda a Tobías y nos lo recomienda a nosotros también, ¿sí? ¿Se acuerdan que hace unos días o hace unas semanas hablábamos de la bendición de los ángeles? ¿Sí? San Miguel Arcángel, San Gabriel, San Rafael. Bueno, viene un momento que dice que el ángel Rafael, Arcángel Rafael, le dice a Tobías: bendigan a Dios, denle gracias y proclamen su grandeza ante todos los vivientes por lo que hizo en favor de ustedes. Bendito sea Dios, bendito sea Dios, bendito sea Dios. Conviene bendecir a Dios, celebrar su nombre y revelar sus obras. Compartir. Palabra de Dios, eso es revelar sus obras, mis hermanos, ¿sí? Esto está en el libro de Tobías 12, ¿sí? Bueno, todo el 12. No demoren en darle gracias, siempre estarle dando gracias constantes. Luego dice, practiquen el bien, es el consejo del arcángel San Rafael. Practiquen el bien porque así nunca los alcanzará el mal, mis hermanos. Es buena la oración con ayuno, limosna y justicia. Es mejor tener poco con honradez que mucho con injusticia. Es mejor dar al pobre que amontonar tesoros. Es mejor dar al pobre que amontonar tesoros. Ya que vuelve a repetir el mismo libro de Tobías. Y esto lo está diciendo el ángel Rafael. Ya que la limosna libre de la muerte y purifica de todo pecado, mis hermanos. La limosna libre de la muerte y purifica de todo pecado. Es que, no sé, es tan importante que entendamos esto. La limosna libra de la segunda muerte y purifica de todo pecado. Los que dan limosna tendrán larga vida, mis hermanos. Los que dan limosna tendrán larga vida. Obviamente, esto no quita lo que en algún momento también nos compartía el padre Gabriel Amor, que es un exorcista él fue exorcista del Vaticano. El padre Gabriel Amor nos compartía una confesión bien hecha es mejor que un exorcismo, mis hermanos. Satanás, Ave María Purísima, se enfurece cuando alguien se reconcilia con Dios. O sea, no es que estemos diciendo que no te confieses, no. Que te confieses y que des limosna,
porque la limosna purifica de muchos pecados. Ahora, ¿cuáles son esos muchos pecados? ¿Cuántos pecados, mis hermanos, viviendo en el mundo y aún estando agarrados de la mano de Dios con los sacramentos, cumpliendo lo que debemos a los ojos de Dios? Cuando menos pensamos, ya caímos, ya pecamos. ¿O cuántas veces pecamos y ni cuenta nos dimos? Así de sencillo. Herimos, lastimamos y ni cuenta nos dimos. Y más si somos personas que años atrás vivimos alejados de las cosas de Dios, pues vivimos en un constante pecado. Y pecados que ni nos acordamos. Y como no nos acordamos, pues ¿cómo voy a pedir perdón de algo que ni me acuerdo que hice? ¿Sí? Entonces, recordar la importancia de aprovechar lo que la palabra de Dios nos dice para que la limosna nos purifique de esos pecados olvidados, ignorados, ¿sí? Y no confesados, sobre todo. Ahora, en eso de meditar también, mis hermanos, lo que haces o no haces, o las situaciones que se te presentan, o las personas con las que andas y que te alejan de Dios, las cosas que te gusta hacer y por las que estás dispuesto o dispuesta a perder tu eternidad. Hay que recordar, ¿sí? Uno será tomado y otro será dejado, ¿sí? Estábamos también hablando de cómo hacer nuestras peticiones. Se nos habla que ojalá y tomes tú la decisión de hacerlo así. Obviamente esto es si aceptas en serio que naciste, mi hermano, mi hermana, para ser eterno. Y comprendas que cualquier persona o situación que te induzca al pecado o te aparte de Dios es una satisfacción y un gusto efímero, porque independientemente qué edad tengas, ¿cuántos años te restan de vida para lo que es una eternidad en un lugar o en otro? ¿Sí? Decía también, tratando de resumir un poquitito todo esto, decía también el apóstol Santiago. Dice él, ojalá y nos pudiéramos poner a leer todo lo que es estas cartas del apóstol Santiago. Y termina diciendo en Santiago 4:7, en resumen, así como diciendo, terminando, el que sabe dónde está el bien y no lo hace, comete pecado, mis hermanos. Y tú sabes dónde están los pobres, porque te los encuentras todos los días por el camino. No voltees su rostro, mi hermano, para que Dios no aparte su rostro de ti, ¿sí? Ahora hay una noticia buena y una noticia mala. Esto nos los comparte. Es un libro hermoso que se llama Cómo hacerse rico para el cielo dando limosnas en la tierra. Entonces, lo narran de esta manera. Déjenme ver si lo encuentro. Aquí está. Dice, una noticia buena y otra mala. En el Nuevo Testamento hay una noticia consoladora y otra aterradora. La noticia consoladora la dijo Jesús. Dichosos los que tengan misericordia con los demás,
porque ellos también alcanzarán misericordia. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Los que se compadezcan del pobre, los que compartan de lo que tengan. Y la noticia aterradora la dio el apóstol Santiago en Santiago 5, cuando dice: habrá un juicio sin misericordia para los que no hayan tenido misericordia hacia los demás. Es Santiago 2:13, perdón, es Santiago 2:13, ¿sí? Habrá un juicio sin misericordia para los que no hayan tenido misericordia hacia los demás. Ahora, empezamos comentando con ustedes que estos días que se acerca ese momento maravilloso en el que celebramos la venida de nuestro Señor, pues nos encontramos con sentimientos encontrados, de alegría, de tristeza, pero como que el corazón se conmueve un poquito más, ¿sí? Y nosotros, como apostolado de la Nueva Evangelización, tenemos, como los hemos compartido en otros momentos, la bendición de que en diferentes partes del país, México, en otros países, en el mundo, en otras ciudades, tenemos comedores para pobres, para hermanos necesitados. Y que es una bendición, porque efectivamente la palabra de Dios, y es cierto, mis hermanos, la palabra de Dios es clara. Hay más bendición en dar que en recibir, hasta en las cosas, lo que regalamos con el gusto a un hijo, a un hermano, a una mamá, a un papá. Cuando se lo damos, estamos pendientes de la cara cuando va a abrir el regalo. El Señor está pendiente de nuestra cara, cuando estamos dándole algo de lo que tenemos a uno de sus hijos que vive en la pobreza, ¿sí? Porque Él mismo lo dice: lo que hagas por Él me lo estás haciendo a mí. Está tan llena de bendiciones el hecho de compartir, mis hermanos, que la misma palabra nos dice que quien le da al pobre presta a Dios. Santa Madre de Dios, ¿se te ha ocurrido a ti, mi hermano, mi hermana, que Dios te dice: cuando le des a Él, me prestas a mí, ¿sí? Y quiero terminar diciéndoles estas palabras que dejó en herencia San Juan Bosco, en tantos de sus libros. Precisamente la casa donde nosotros estamos con nuestro comedor, para los que quieran alguna vez visitarnos, hago el comercial completo. Para la Ciudad de México estamos en Calzada de Tlalpan 899, a la altura del Metro Villa de Cortés. Tenemos teléfonos, si nos gustan hablar, 55 55 79 79 01. Ahí cada semana llegan los pobres del Señor. Y cada semana recibimos la bendición que nos dan. Y cada semana recordamos lo que la palabra de Dios dice en el libro de Sirácides 21, que la oración del pobre taladra los oídos de Dios. Mis hermanos, no te pierdas esa bendición del hermano necesitado. ¿Y qué dice San Juan Bosco? ¿Qué dice? Porque sigue estando vigente lo que San Juan Bosco nos aconsejaba. Hay que dar limosna de lo que cada uno tiene. Dice San Juan Bosco, es un mandato del Señor y no un simple consejo. Al final de su vida, San Juan Bosco sentía remordimientos. Espero, mi hermano, que tú no tengas que sentir remordimientos. Por eso le decimos una y otra vez: compartan por el amor de Dios. Al final de su vida sentía remordimientos por no haber insistido más a la gente
sobre la gravísima obligación que cada uno tiene de dar limosna proporcionadas a sus capacidades económicas. La gravísima obligación. ¿Cómo evitar tu segunda muerte, la muerte del alma? Siendo mi hermano, mi hermana, misericordioso con el necesitado. Y a veces está mucho más cerca de ti de lo que tú te imaginas. Las invitamos a compartir. Que estos regalos, aparte del amor, estén llenos del desprendimiento que hacemos por amor al niño Jesús, que ha venido y que sigue viniendo por cada uno de nosotros. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, mis hermanas, bendiciones y si Dios lo permite, nos vemos el próximo lunes.